Muy buenos días. Muy buenos días, Paco. Querido amigo Enrique Bayo, Quique, en adelante, Quique. Quique. Y muy bienvenido a estas tierras jafetanas, aunque por poco tiempo. Pues sí, muy poco tiempo, pero me estoy dando cuenta que aquí hay una cultura, hay una catedral, hay unos museos, hay una historia que yo no conocía siendo aragonés, como soy de Calatayud. Así que estoy contentísimo de haber venido. Pues fíjate que a Jaca llega un misionero que ya tiene experiencia misionera, que nos contarás ahora, y que vino justamente con ocasión del 25º aniversario de una cofradía, la de Cristo Resucitado, que está este año celebrando felizmente esa efeméride, y para hacer una animación misionera que es bien positiva en este momento. Yo os dejo caer una frase. Un joven sacerdote italiano, allá por el año 1831, nace y se va a África y tiene una experiencia y dice: hay que salvar África con África. ¿Te dice a ti algo eso? Eso me dice muchísimo porque es precisamente el núcleo de nuestro carisma de los misioneros comunianos, no solo, también están las misioneras comunianas, de nuestra vida. Es decir, estamos en el siglo XIX, África es un continente completamente desconocido y este personaje, San Daniel Comboni, ahora es santo, pues dice: los africanos necesitan conocer a Jesús, necesitamos llevar el Evangelio a África. Y él se embarca en una serie de viajes a la zona, digamos, de Sudán, que sería el vicariato de la África Central en aquella época. Hará 13 viajes misioneros de Europa a África para evangelizar y también para hacer animación misionera en Europa, diciendo: oye, Europa, tenemos que ir a África. África todavía no está integrada dentro de la Iglesia, son los más pobres y abandonados. Y entonces, pues, se anima. Y lo hará un primer obispo del África Central, en el vicariato, con sede en Jartum, hoy Sudán. Él insistirá para que toda la Iglesia en el Concilio Vaticano I se comprometa a la evangelización de África. No será posible porque las tropas de Garibaldi italianas anularán ese concilio, se suspenderá y no se podrá hablar de esta cuestión, pero él dice: África o muerte, y se embarca en este trabajo de evangelizador, haciendo una confianza enorme a los propios africanos. De ahí viene esta frase que tú evocas, ¿no? Salvar África con África, que los africanos sean protagonistas de su propio desarrollo. San Daniel Comboni ya en el siglo XIX ordenará un sacerdote africano, y San Daniel Comboni dará responsabilidades a los africanos, sabiendo que ellos pues tenían las capacidades, como se está demostrando ahora, de ser los propios artífices de su evangelización. Él va para evangelizar, para anunciar a Jesús, pero evidentemente, viendo la situación, pues también hará otro tipo de actividades, ¿no? Actividades de crear pues centros de formación, sobre todo, centros de formación a todos los niveles para estas personas. Perdona, sí, Quique. Es que cuando me habla del Comboni, no, tiempo, tenemos un poquito tiempo. A pesar de tu juventud, y por eso conoces mejor que yo, que Jaca ha sido semillero de vocaciones combonianas. Y que yo tenga en mente ahora, hay 3 en activo. Uno de la Luis, Vicente, que está en Guatemala. Otro de Erla, Juanjo Tenías, que está en Togo. Pepe Rubio, que sigue en la animación misionera en Barcelona. Bueno, desapareció por la malaria y lo lloré en aquel momento, José Luis Lizalde, también de las 5 villas, de la Llana. Y lo importante es que eran de mi promoción, que yo no estaba aquí en Jaca, sino quién sabe si hubiera volado también con los combonianos por el mundo, ¿no? Pero me gustaría que contaras, nos gustaría a todos los que nos puedan seguir, tu propia vocación. ¿Cómo ha sido? ¿Dónde se ha desarrollado hasta ahora? Pues mi vocación, yo conocí a los misioneros comunianos a través de esta revista, de la que ahora pues soy el director, Mundo Negro. La conocí en Zaragoza, entonces teníamos una comunidad en Zaragoza, los visité y dije: esta es la mía. Yo estudiaba veterinaria en Zaragoza en esos momentos, me quedaba poquito para terminar, pero dejé los estudios y me fui a estudiar la filosofía y la teología. Mi vocación se desarrolló en
República Democrática del Congo, porque fui allí donde estudié la teología, fue mi primer contacto con África. Antes de ser sacerdote estuve 4 años en Kinshasa, y África confirmó mi vocación misionera, porque yo quedé entusiasmado de la realidad de aquel pueblo, ¿no? Mis profesores fueron africanos, el actual cardenal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, fue mi profesor de teología, y regresé, estudié periodismo y volví al Congo otros 11 años, esta vez para un trabajo pastoral. El Congo, la República Democrática del Congo, es el país que tiene más católicos hoy en África, un país inmenso, 5 veces España. Estuve al principio en una parroquia en el norte, en Isiro, donde el párroco era José Rubio, o sea que compartí con él 3 años, y después en un centro de animación misionera en Kinshasa, porque Comboni, como decía, era un evangelizador, pero al mismo tiempo era un gran animador misionero, y él ya en su tiempo creó una revista en Italia, Los Anales del Buen Pastor, y nosotros tenemos una gran tradición de revistas misioneras en todos los continentes. Entonces yo los últimos años en Kinshasa trabajé en esta revista que tenemos allí, África Square. Pero al mismo tiempo, es una cosa que yo he creído siempre mucho, es animar grupos misioneros, la animación de los grupos misioneros. Es decir, que las personas realmente puedan encontrarse de una manera experiencial con la buena noticia del Evangelio, que no sea simplemente representativo o un poco periférico, sino realmente tener momentos de formación, de oración, de meditación, para crecer en ese sentido. Y compaginaba un poco pues, el trabajo en la revista de animación misionera con el trabajo un poco de acompañamiento de diferentes grupos misioneros. Después regresé a España, estuve en Italia haciendo un curso muy interesante también sobre la figura del fundador, sobre nuestro carisma comuniano, recuperando las raíces, y desde el año 2018 pues estoy en Madrid, y desde febrero de 2020 pues al frente de estas 2 revistas, Mundo Negro y Aguiluchos. Cuando estás hablando, yo rebobino muchos recuerdos que tengo que ahorrar en este momento, porque hablar de Sant Daniel Comboni y Hartung me recuerda a Jorge Naranjo, como sabes, muy próximo a nosotros desde su inicio vocacional, y la verdad que si se puede decir un líder misionero, ahí está, además en el mundo musulmán, ¿no? Sí, sin discriminación ninguna, trabajando. Hablaremos de Bangasú, pero queríamos entrar en la revista Mundo Negro y en Aguiluchos. Sí. Coloquialmente a mí se me ocurre decir que quizá, me corriges, que seguramente que me equivocaré, no seré muy preciso, es quizá la única ventana por la que vemos África, o la única puerta por la que entra África en nuestros ambientes del bienestar de este llamado primer mundo, entre comillas, ¿no? Y de verdad estáis pensando en los adultos y en los niños, que es semillero de futuras vocaciones también, Dios lo quiera. ¿Cómo es el desarrollo? ¿Cómo lleváis adelante este trabajo de información? ¿Qué red tenéis en el mundo para informar, gracias a Dios, de ese continente olvidado desde aquí? Ciertamente que ese es el objetivo del Mundo Negro para los adultos y de Aguiluchos para los más jóvenes y los niños. La revista Al Mundo Negro nació en 1960, Aguiluchos incluso antes, 1957, ya es una revista mensual que mes a mes, ininterrumpidamente hasta hoy, pues ha llegado a tantísimos hogares españoles. Y es cierto que durante muchísimos años, muchísimas épocas, era realmente la única revista que hablaba del continente olvidado que era África. Ahora realmente pues hay otras posibilidades, hay otras revistas, hay algunas secciones en periódicos de tirada nacional, hay más facilidad para encontrar noticias sobre África. Pero nosotros seguimos siendo fieles con una revista como es Mundo Negro, que da información misionera, testimonios misioneros, vocacionales, realidad de la Iglesia en África, pero al mismo tiempo habla de otras muchas cosas, porque también hay pues, cultura, una cultura de todos los tipos, sociología, política, entender muchas situaciones, entender también algunos procesos que se están dando en países. Es decir, el foco está en África, pero con una abertura grande. Por eso nuestra revista, que está destinada a todo el mundo, a los cristianos, pero también a otras personas que quieren informarse sobre África, pues cumple esta función. Y la seguimos haciendo, como tú decías, gracias primero a un equipo de profesionales. Estamos 8 personas trabajando solo para la
revista a nivel de redacción, pero también tenemos colaboradores, tenemos a muchos misioneros que nos envían información, entre otros mi queridísimo Jorge Naranjo, que es rector de la única universidad católica que hay en Sudán. O sea que es una cosa de mucho peso, de vez en cuando pues también nos da información, y otros muchos misioneros, pero no solo, también periodistas, y lo que nosotros queremos también es dar voz a los propios africanos. Es decir, que tenemos muchos colaboradores que son propios africanos. No se trata solo de que nosotros hablemos de África, sino de que África hable de sí misma a través de nuestras páginas. Y eso pues hace que la revista mes a mes te ayuda realmente a conocer la realidad de un continente inmenso. Son 55 países, son 1.300 millones de seres humanos, unas realidades variadísimas, y ayuda a acercar a este continente que son nuestros vecinos, ¿no? Y seguimos haciéndolo con una gran ilusión. Y lo mismo la revista de los niños, aguiluchos, los jóvenes, aunque a veces pues pensamos que muchos adultos también la leen, aguiluchos, porque sabemos que de las suscripciones que tenemos, más del 90% tienen ya 10 años. Y esos, los que se suscribieron hace 10 años ya no son niños ni jóvenes, ya han crecido, pero sigan fieles a su suscripción. Así que pensamos también en ellos. Creo que son dos pequeños elementos, dos pequeñas ventanitas, como tú les dices, que pueden ayudar mucho a acercarnos a África y a la misión, para seguir animando la misión y seguir invitando a las personas a colaborar para que el anuncio del Evangelio pueda continuar vivo y fuerte en esta realidad que vivimos hoy. Aunque es cierto que África ahora nos está evangelizando a nosotros un poco, porque ahí es el gran continente, el gran pulmón evangelizador del mundo hoy. Por ahí quería ir ahora y terminamos ya, porque esto no da para mucho, sino la gente corta enseguida. Se cansa, ¿no? No os podéis todavía esperar. Hay mucho bombardeo de imágenes en estas formas de transmitir, pero gracias por transmitir buenas noticias. Mi objetivo cuando grabamos esto es dar un testimonio que anime a la gente. Malas noticias nos dan todos los días, ¿no? Pues tenemos que multiplicar y hacernos altavoces de las buenas noticias y de los protagonistas que las provocáis, en lugares a veces hostiles, porque la desgracia hay. No vamos a hablar de los mártires, si quieres también hablar de los mártires, porque estamos en una época donde el Papa nos ha recordado alguna vez que hay más mártires que en la primera iglesia. Pues sí, desde luego Evangelio significa buena noticia. Allí donde se proclama, independientemente de la situación que haya, es siempre una buena noticia. Y yo decía el otro día en este encuentro que tuvimos ayer con la cofradía, ¿no?, que me invitó del Cristo resucitado, cofradía de Cristo resucitado, que esta situación que vivimos de crisis es una crisis de crecimiento. Es un tiempo que yo digo maravilloso, magnífico, que tenemos que aprovechar para mirarnos por qué estamos en esta situación, por qué no estamos del todo contentos, y volver a las fuentes y a los valores que nos dan fuerza, porque estamos habitados por un espíritu de vida. Y entonces tal vez la crisis nos hará volver a aquellas fuentes de donde emana la vida. Y si volver a esas fuentes donde emana la vida y enfrentarse a tantos signos de muerte como vemos alrededor, pues provoca mártires, pues bendito sea Dios, porque, como ya decían los antiguos, la sangre de los mártires es la savia de donde crece la Iglesia y de donde crece un nuevo esplendor misionero. Así que buena noticia siempre, y la misión es siempre una buena noticia. Muchísimas gracias, Quique. Sabemos que tu paso por Jaca ha sido breve y te sabe a poco. Pues yo quiero decirte que también para nosotros ha sabido a poco. O sea que prepara la maleta para otro día. Pues yo también me ha sabido a poco, es cierto, porque estoy descubriendo tantísimas cosas, conociendo nuevos amigos, aquí a Isidoro, que está detrás de la cámara, y a vosotros, que os conocíamos de tiempo, y a otras personas, así que, quién sabe, yo encantadísimo, y lo que Dios quiera. La providencia está ahí, y estamos siempre abiertos, porque cada día es nuevo, la vida fluye, y nos va llevando por sitios que a veces ni siquiera sospechamos, ¿no? Hay que estar abiertos a esa providencia. Gracias. Un abrazo hecho oración para todos los misioneros
y además en este día de Hispanoamérica. Es verdad. No vamos a dedicarlo porque ya sería para otro motivo, pero también en esa hermandad que en la historia surgió, también ahí estáis vosotros. Sí, nosotros fuimos a América, los misioneros comunianos que nacimos para África y por África, fuimos allí porque un papa, que ahora mismo no recuerdo quién fue, nos dijo, vosotros también vais a ir a América. Y fuimos a América y sobre todo a trabajar con los afroamericanos, que son muchísimos, fruto de ese pecado enorme que ha sido la esclavitud. Y entonces hay comunidades afro enormes en Brasil, en Ecuador, en otros países, y ahí es donde empezamos a trabajar. Y después ya hemos ampliado un poco la presencia en América y en muchos otros países. Pero ahí estamos muy presentes y hemos tenido también muchas vocaciones que vienen de ese continente hermano con el que estamos muy unidos, ¿no? También. Pues que tu testimonio no nos deje solamente tranquilos con una oración a la que nos invitáis, una ayuda económica cuando ya el momento, sino una conversión a una actitud misionera aquí y donde estemos. Gracias. Gracias, somos todos misioneros. Sí, eso es muy bueno. Has cerrado muy bien. Muchas gracias.